quiero compartir un mensaje que he titulado Fe generacional. Fe generacional. En las carreras de resistencia hay algo que se tiene que entregar para que la carrera continúe. Es el momento más crítico en las carreras de relevos. Y en las carreras de relevos se entrega algo que se llama el testigo. Y el testigo es como un pequeño bastón que lleva el corredor y debe entregarlo en el momento preciso para que el compañero avance en la carrera y continúe. Carrera de relevo. Asimismo, como en las carreras de relevo existe el testigo, el momento más crítico en la carrera generacional es el momento de entregar la posta generacional, valga la redundancia. Puede haberse corrido bien la carrera, pero si nos equivocamos en pasar la posta en el momento preciso, el futuro puede quedar incierto de esa generación. Lo mismo que en la carrera de relevos, si el testigo se entrega mal entregado, entonces se va a caer y quien está relevando no va a poder continuar como estaba, por favor. No va a poder continuar hacia la meta porque el testigo se cayó. Así que hoy día nosotros tenemos un desafío grande y es hacer que las generaciones puedan correr con la fe que usted y yo tenemos. Que los que vienen detrás sigan avanzando con el mensaje de salvación. Yo creo que no hay cosa más grande, más gratificante para un padre saber que sus hijos están sirviendo al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo en eso, sí o no? Un poquito al interno. Así que cuando un padre ve a un hijo sirviendo, yo creo que el corazón se le llena de alegría. Saber que el hijo le llegó a las 10 de la noche, pero que no viene de una borrachera, sino que el hijo viene 10 de la noche porque estaba en un grupo de conexión con otros jóvenes edificándose. Yo creo que eso es un gozo grande. ¿Cuántas madres están acá? Abuelas, padres que han estado orando para que sus hijos lleguen a los pies del Evangelio. Así que hay un momento muy crítico y es el momento de la brecha generacional. ¿Cómo hacer que los jóvenes continúen con la fe de los padres? ¿Cómo hacer que los jóvenes continúen adelante con el mensaje de salvación? Una de las grandes carencias en la iglesia cristiana hoy día es que cuando los jóvenes llegan a los 12 años no quieren volver a la iglesia, porque ese es el momento donde el mundo les está ofreciendo mucha novia. Entonces está en esa lucha y en esa transición, si sirve a Dios o a mucha novia o sirve al mundo. Esa brecha es delicada, porque hará que los jóvenes se afiancen, se afirmen, se arraigan en el Señor, o tengamos una juventud que se pierda. Usted puede traer a su hijo mientras usted tenga el dominio de él. Y usted le dice, se viste y se va para la iglesia conmigo hoy. No quiero ir. Se viste y se va conmigo. Pero eso lo puede usted hacer hasta cierta edad. Llega el momento que el pelado se le para a usted y le dice, yo no voy para ninguna parte, no quiero volver a la iglesia. Y ahí el desafío y la confrontación es fuerte. Por eso muchos padres quieren que los hijos se congreguen, pero no lo hicieron en el momento adecuado, cuando tenían que entregar la posta, el testigo, cuando se le podía infundir el temor y el respeto a Dios. Yo creo que hoy el desafío para quienes tienen hijos biológicos es hacer que esos hijos también amen al Señor. Pero eso no se puede dejar para cuando el hijo tenga 15 años. Eso no se puede dejar para cuando el hijo tenga 18 años. El temor a Dios se debe de infundir desde ahora. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Así que ahí está el desafío. ¿Cómo hacer que las nuevas generaciones sigan sirviendo al Señor? Así que cuando yo cumplí 12 años, yo no quise volver a la iglesia. Ya no quería, no me llamaba la atención ir a la iglesia, no me parecía divertido ir a la congregación donde yo iba y dejé de congregarme. Por la gracia del Señor volví y me conecté a los casi 15 años con una nueva congregación para seguir creciendo en mi fe. Pero por eso hoy estamos trabajando la fe de las generaciones,
Primero porque servimos a un Dios que es un Dios de generaciones. Y en la antigüedad o en años anteriores, los clanes familiares servían a dioses personales, a dioses a los que le entregaban su existencia, su vida. Y esa deidad protectora que ellos guardaban se les conocían como los terafines. Un terafín básicamente son estatuillas de idolatría. Israel estaba muy familiarizado con el Eterno, pero conocía muy bien los dioses paganos, de los cananeos, de los fenicios, de los pueblos que no temían a Dios. Uno de esos dioses era Astarot o Astarte. Otro de los dioses que eran bien conocidos era el dios Baal o el dios de la fertilidad. Esos dioses los servían otras naciones. Y esos hombres tenían estatuillas pequeñas que se llamaban como terafines, y ellos rendían culto. Básicamente era idolatría a lo que ellos le estaban sirviendo. Dioses falsos hechos de madera, de barro, de hierro, y eran pasados de generación en generación para que las nuevas familias le rindieran culto. Y de esta manera se trazaba una ruta de culto para los hijos a través de los terafines. Es muy parecido a esto, a nuestros entornos religiosos o a nuestra formación de culto. De pequeños nos enseñaron a adorar a la Virgen del Cobre, la del Chinquiquirá, la de Copacabana, la de la Muerte, la Virgen de Guadalupana, cantidad de vírgenes. Y a medida que pasan los años se incrementan los terafines en nuestra religión. Entonces ya se le hizo el puente a la Madre Laura, se canonizó a la Madre Laura, ahora hay que pedirle a la Madre Laura, luego a San Pedro, a Santo Tomás, a cantidad de terafines, de idolatría. No sé si vieron la noticia esta semana que una mujer anciana le estuvo rezando a uno de los personajes principales de Star Wars. El nieto perdió su muñeco, la mamá lo encontró, la abuela, y fue y lo puso allá en la repisita donde ella tenía todos los terafines, toda la idolatría. Y por más de 17 años le rezó a ese muñeco, hasta que el nieto dijo: ¡ay, el muñeco que se me perdió de niño! Eso salió en las noticias. Y cuando la abuela lo miró dijo: chanfle. Ella le rindió culto a esa imagen por más de 17 años. Le pidió. Nosotros fuimos formados así. Es que el abuelo me enseñó que le tenía que pedir a la Virgen del Cobre. Es que la abuela me enseñó que tenía que rendirle culto a la Guadalupana, aunque esa Virgen se formó en el valle de Teotihuacán, allá con Coatlicue, y fue avanzando. Cuando tiene una experiencia vivencial de una aparición, un campesino llamado es Juan Diego. Juan Diego sale impresionado porque se le presenta una imagen en el Tepeyac y corre donde el sacerdote Zumárraga y le dice esa experiencia y le dice: cuando se te vuelva a aparecer, pregúntale cuál es el nombre. Tiene una segunda aparición y le dice: yo soy tu señora, tu madrecita, la Guadalupana. Y desde ahí comenzó a rendírsele culto a la Guadalupana. Y usted y yo, siendo bien colombianos, paisas, come arepa y toma mazamorra, terminamos adorando la Virgen mexicana. Y así comenzamos a traernos cantidad de terafines y de adoraciones paganas en nuestro corazón. Y empezamos a practicar lo que hacía la abuela, lo que hacía el abuelo, los cultos que ellos hacían. Una fe vana, una fe sin entendimiento, una fe sin una razón y un soporte claro. Simplemente lo hacíamos de rutina. El cristiano está llamado a pasar su fe a la siguiente generación. Gracias por su entusiasmo. El cristiano está llamado a pasar la fe que tiene a la siguiente generación. Los que tienen hijos, el llamado es lo que tú crees, lo que Dios se te ha revelado a tu vida, tienes que enseñarlo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es así. Pero la fe se tiene que enseñar desde la adolescencia, desde que usted puede llevar el niño a la iglesia, desde que el niño está amando al Señor. Así que tenemos cantidad de idolatría, de esculturas, y hemos perdido cuando llegamos al evangelio enseñarle el temor a un niño, enseñarle a buscar a Dios,
y ponemos el buscar a Dios como una opción. De hecho, hay gente que va a la iglesia y habla mal del pastor, y después le dice al hijo que vaya a la iglesia. Mire, vea, si yo soy su hijo y usted me habla mal del pastor, usted es mi papá, y luego me dice que vaya a la iglesia, yo, ¿para qué me manda a esa iglesia? Habla bien mal del pastor y me manda para allá. Habla mal de los líderes y me manda para esa iglesia. Usted me está mandando por donde hay gente que es hipócrita, por donde hay gente que es mala. Eso no tiene sentido. Entonces la fe se le tiene que enseñar a los muchachos generacionalmente. La Biblia en Éxodo capítulo 3:15, Dios se manifiesta como un Dios de las generaciones. Por eso dice la escritura: y también le dijo Dios a Moisés: así dirás al pueblo de Israel, les vas a decir: Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes, y este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Usted y yo no servimos ni al Dios de cobre, ni al Dios de madera, ni al Dios de hierro. Usted y yo adoramos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de las generaciones. Por eso Abraham no tenía terafines, Abraham no tenía ídolos para enseñarle a sus hijos, porque no lo podía encasillar en una frase, no podía encasillarlo en una breve descripción. Era el Dios de Abraham, el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que lo llamó de la tierra de Ur de Caldeos y le dice: te voy a hacer un padre de multitudes. Por eso generacionalmente los hijos, los nietos, los bisnietos hablaban del Dios de Abraham. Por eso sus hijos deben de hablar: es que el Dios de mi papá es poderoso. Yo sirvo al Dios de mi padre. ¿Y cuál es el Dios de su padre? El muñeco de Star Wars. ¡No! ¿Cuál es el Dios de su papá? La estampita. ¡No! Yo sirvo al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de mi papá. Sus hijos pueden decir: yo quiero servir al Dios que sirve mi papá. Pueden decir sus hijos, pueden decir sus hijas: es que yo quiero servir y dedicar mi vida al Dios de mi papá. Yo le estoy hablando que sea la primera monja cristiana. No le estoy hablando de eso. No le estoy diciendo que tiene que ser pastor, que tiene que ser pastora, no. Pero que sus hijos quieran modelar el Dios que usted tiene. Así que Dios se da a conocer y quiere que los hijos conozcan el Dios de su papá. Dice una vez que un pastor estaba en la iglesia, estaba cerrando la iglesia, y un muchachito empezó a gritar: no me voy de la iglesia, me quiero quedar a vivir en la iglesia. Y el pastor le dijo: pero niño, muchacho, son las 3 de la tarde, tengo que ir a almorzar. Y el papá le decía: vámonos, ¿qué vas a hacer acá en la iglesia? Y el pastor le decía: hijo, solo aquí hay sillas nomás, ¿qué vas a hacer acá? Es que yo no me quiero ir para la casa. Pero ¿por qué no te quieres ir para la casa? Porque cuando llegue allá voy a tener otro papá. Mi papá es uno en la iglesia y otro en la casa. Ay, ay, ay. Nuestros hijos y la gente que nos rodee tiene que desear amar al Dios que usted y yo servimos, y no de palabra sino de acciones. Los hijos aprenden por modelación y no por frases. Hijo, no fume. Es que yo soy mayor de edad. El hijo va a modelar lo que usted hace, no lo que usted dice. Mi hijo, el aguardiente es malo. Eso me dañó el hígado. Y yo no quiero ver a este hijo mal de cirrosis. No, el hijo va a modelar lo que tú haces. Estás borracho el jueves y el domingo estás congregándote. Entonces el hijo ve una dicotomía y un bache entre lo dicho y la coherencia. Nadie es perfecto, ¿estamos de acuerdo con eso? Y que solo vamos a ser perfectos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero estamos llamados a modelar el Dios que usted y yo servimos. Porque el Salmo dice que nuestro Dios no es de madera, no es de oro ni es de plata. Dice: los dioses de ellos son dioses de madera, de plata, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no pueden caminar.
Pero el Dios que usted y yo servimos es el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Noé, que lo salvó de un diluvio. Es el Dios que rescató a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Al Dios que usted y yo servimos es el Dios que se le apareció a Moisés en una zarza. Eso es un Dios grande, potente, grande. A ese tenemos que servir. Sus hijos van a conocer al Dios que usted sirve. O si usted lo que le está modelando es una religión, él va a modelar una religión. Si lo que usted le está enseñando a su hijo es una tradición y que congregarse no es importante, leer la Biblia no es importante, él lo va a asumir igualito, porque usted se lo está enseñando de esa manera. Los padres modelan a los hijos. Ayer mi esposa le regaló 2,000 pesos, más dura que talón de indio, a la sobrina. 2,000. Suba la cuota, amor. Entonces la sobrinita salió y cogió los 2,000 pesos. Y en ese instante, la abuela de la niña, mi suegra, la mamá de Joana y de mi esposa, le dice a la niña inmediatamente: mi amor, tú sabes que de esos 2,000 tienes que separar la ofrenda para Dios. Porque en la casa se enseñó mucho del diezmo. En la casa de mi esposa les enseñaron siempre a separar lo que le pertenece a Dios. Entonces la niña decía y la mamá le decía: pero tienes que sacar el diezmo para llevarlo a Igle Kids. Ella Entonces la mamá le dijo: mira, ese billete que tienes son muchas monedas, y de esas muchas monedas tú solamente vas a sacar una moneda de 200 para llevarla a Igle Kids. Ella porque ella sabía que eran muchas monedas. Si tú enseñas a tu niño desde pequeño cosas básicas de la fe, él va a crecer amando a Dios. Así que en la antigüedad Dios anhelaba que él fuera conocido por medio de los actos testimoniales. Tus hijos deben conocer al Dios que tú sirves. No, ustedes no sé. Tus hijos deben conocer al Dios que tú sirves. Usted sabe que cuando sus hijos hablen: es que el Dios de mi papá es un Dios grande, es que el Dios de mi mamá es un Dios pero grande. Entonces Dios deseaba que las generaciones lo conocieran, y Él implantó algo que se llaman las imágenes testimoniales. Así que dice la escritura que cuando Josué iba a pasar a la tierra prometida, comenzaron a caminar los sacerdotes con el arca del Señor. Y cuando el borde de los sacerdotes tocó el agua se abrió en dos. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel: pero no pases tan rápido, me vas a levantar un altar acá, 12 piedras. ¿Para qué? 12 piedras quiero aquí ahora mismo. Levantaron 12 piedras, un altar gigante. ¿Y qué vamos a hacer con este altar? Cuando tus hijos pasen por acá y el niño te pregunte: papá, ¿qué pasó aquí? Es la oportunidad que ustedes les hablen del Dios grande que ustedes tienen. Entonces usted les dirá: hijo, es que nosotros éramos esclavos en Egipto, y el Señor nos introdujo en una tierra prometida, y Él abrió este mar en dos. Entonces el niño va a hacer: wow, ¿eso lo hizo Dios? Sí, mi Dios es superhéroe, es más que un superhéroe, mucho más que eso. Él abrió el agua. O eso era una imagen testimonial. ¿Cuántos testimonios tiene de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Será que tú puedes sentarte con tu hijo y con tu hija y decirle: mira, papá Dios ha bendecido tanto a tu papá? Mira, papá Dios es el que ha hecho milagros en nuestra casa. Hijo, por eso es que vamos para la iglesia hoy. Tuvimos desayuno, almuerzo, comida toda la semana. El Señor le dio trabajo al papá, le dio salud a la mamá, y aún con las dificultades que podamos tener, vamos a ir a darle gracias a Dios. Espere, 2 horas. 2 horas que dura el culto. 2 horas. Entonces el hijo va a aprender que el domingo es el día donde él agradece a Dios por lo que el Señor le ha dado. Eso es una fe que se va a ir de generación en generación. Aplauda al Señor. Aproveche circunstancias para que le diga: hija, el Señor obró para papá de esa manera.
El Señor hizo esto por la casa. Salmo 145:4 dice que cada generación cuente a sus hijos. Mire la responsabilidad. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Las generaciones están llamadas a proclamar el poder de Dios. Yo no tengo hijos en lo natural, pero tengo hijos espirituales. Y llevo años proclamando la grandeza y los actos poderosos del Dios al que yo sirvo a esta generación. Que la gente conozca que servimos a un Cristo que no está muerto, sino que resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto debiera emocionar a esta mañana. Que el Dios que servimos es más grande que su problema. ¿Aló? Que el Dios que servimos es más grande que nuestro problema. Eso lo tienen que conocer las generaciones. La fe se debía transmitir de manera intencional desde el núcleo familiar. Escúchame bien. La fe se debe transmitir de manera intencional desde el núcleo familiar. Muchos son, no, lleva el niño allá a Igle Kids, que allá le enseñen a ver qué aprende hoy. No, la iglesia refuerza lo que usted hace semana en la casa. Usted viene a escuchar la palabra, pero usted debe enseñar a sus hijos el temor a Dios. Entonces cuando usted vaya a ofrendar y el niño lo vea y le dice, ay papá, y va a dar ese billete, ay sí, no, me equivoqué, páseme el de 1000. Pero cuando el niño lo vea eso, le diga, mira hijo, esta oportunidad para decirte que yo doy a este lugar porque un día otras personas ofrendaron para que tú estés sentado en esa silla que estamos ahí sentados. Alguien ofrendó para que este lugar esté así lindo y otros conozcan de Dios. Dios nos da la oportunidad de contribuir a su obra para que otros conozcan del Señor. La cosmovisión cambia. El niño va a aprender a darle a Dios lo que es de Dios. Pero si usted llega y echa la ofrenda, vea, pastor ladrón, los pastores ladrones, entonces ¿cómo le dice a su hijo que le dé a Dios lo que es de Dios? ¿Cómo le va a enseñar usted lo que dice la Escritura de aprender a ser generosos y dar para la obra de Dios? No hay manera. Porque usted está enseñando desde la crítica, desde el juicio. No ha entendido ni siquiera cómo ofrendar. ¿Cómo le va a enseñar al hijo? Pero en un tiempo usted le va a enseñar a su hijo a dar a la obra del Señor. Luego usted lo va a llevar en la nueva congregación que estamos abriendo en Guarne con esas ofrendas misioneras y le va a decir, hijo, esto aquí donde lo vi usted, esto era un morro, esto era una montaña. ¿En serio, papá? ¿Y ese edificio tan lindo? Hijo, aquí no había nada. Aquí lo único que había eran unas caballerizas. Y abajo era un agua emposada y no había nada. Papá, y ese parqueadero, hijo, eso es una historia que el pastor decía que contribuyeran 800 personas con 100,000 pesos. A mí se me pasó darla, pero bueno. Pero hoy vemos que esa ofrenda hizo que la obra del Señor esté acá y que gente está conociendo. Ya en un tiempo usted verá jóvenes, multitudes llegando a conocer del Evangelio. Usted le está enseñando a su hijo una transferencia de fe. ¿Cuántos quieren eso? Los que están aquí dicen, hoy ¿qué hago? No tengo hijos. Sépase que hijo no solo es en lo natural. Las personas que Dios puso a tu lado, tú debes de transmitir lo que Dios puso en ti. Esta predicación mutó de nombre. El primer nombre de esta predicación era Fuego Generacional. Esa fue la predica de hace 15 días, el miércoles. Fuego generacional o pasando el fuego. Pero hoy quería hablarle a la iglesia de que tenemos que enseñar a las generaciones lo que usted y yo hemos visto, oído al Dios que servimos. Amén. Tenemos que enseñar esto. Tenemos que enseñarlo de manera intencional. Deuteronomio capítulo 6 versículo 7 dice así: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, la escribirás en los postes de la casa. ¿Qué dice la escritura? Le vas a recordar a tus hijos la palabra, se la vas a recordar. Amén. Le vas a decir, hijo, vamos a hacer una oración antes de salir. Recuerde que en la tradición la abuela nos llamaba y nos decía, devuélvase mi hijo, que la Virgen lo acompañe.
Ahí le estaba usted haciendo una transferencia de las creencias que tenía la abuela. Ahora usted le va a decir: venga, hijo, para acá. Yo voy a desatar sobre ti una bendición. La bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, que se manifestó en el Mesías en cumplimiento, que es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora que estamos en Él, que el Señor te guarde, te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sabe qué va a pasar ese muchacho? Cuando crezca, él va a hacer lo mismo con sus hijos. Él va a hacer lo mismo en su entorno. Entonces la tarea que tenía el pueblo de Israel era repetir la palabra. En Deuteronomio 4:9 dice: asegúrese de no olvidar lo que vistes con tus ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente. Le hago una pregunta acá: ¿cuántos ha hecho el Señor para nosotros grandes cosas? Entonces el Señor está diciendo: no se le olvide lo que hice con usted. No deje que se le borre de la mente cuán bueno he sido yo. Y enséñele a sus hijos, testifíquele del Dios al que usted sirve. Proverbios capítulo 22:6 dice: enseña al niño, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Si usted le siembra la palabra, las abuelas que están aquí, a los nietos, cuando los nietos estén en problemas, se van a acordar que hay un Dios poderoso. ¿Es así o no es así? Si usted le siembra la palabra al niño, él está metido donde quiera, en el sancocho que quiera, pero él va a recordar: en la casa me enseñaron esto. Y aunque pasen los años, esa semilla que usted le pone a su hijo y a su hija va a dar fruto. En el tiempo de Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? Va a dar fruto, va a dar fruto, va a dar fruto. Enseña al niño el camino. Por eso hoy la iglesia invierte mensualmente 5.500.000 para pagar un arriendo al frente. Y solamente los niños están ahí los domingos. Solamente están los domingos. Y ahí se pagan 5,5 millones. Y con un negocio que hay abajo se trata de ayudar al arriendo del edificio. Porque creemos en la importancia de las siguientes generaciones. Yo creo que en esta iglesia están los próximos predicadores de la iglesia El Camino. Yo creo que de los niños que están allá en Igle Kids serán el liderazgo que Dios va a usar para transformar a Medellín y a Colombia. Yo creo que cuando usted y yo no estemos, ellos van a estar ahí. Yo creo que si construimos una iglesia y usted y yo morimos, ahí van a estar los hijos de los hijos de los hijos, las generaciones sirviendo y alabando al Señor de generación a generación. Amén. Un maestro de escuela dominical no se imagina a qué niño puede tener ahí. No se imagina qué ministro, qué mujer de Dios, qué empresario, qué hombre Dios le ha puesto en ese lugar. Y le estamos transfiriendo mentalidad del reino. Le estamos transfiriendo el pensamiento de generación en generación. Que ese niño crezca amando, respetando, valorando el nombre de Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mi Dios, mi Dios. Y tu Dios es grande. No es un muñeco de trapo. Mi Dios es grande. Diga conmigo: mi Dios es grande. Yo no sé cuál es su Dios, pero mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que la fe se debe llevar de generación en generación. Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina y en la instrucción que proviene del Señor. Entonces los padres deben de enseñarle la palabra a sus hijos. ¿Está de acuerdo con eso o no? Son los padres. No vaya que el pastor le enseñe. No, usted primero. Enséñele usted, que si usted le enseña, el hijo le va a hacer más caso al papá que al pastor. Porque el papá es la mayor influencia en la casa. Es el mayor ejemplo, el mayor referente. Que cuando el papá vaya a la iglesia, el hijo diga: es que, definitivamente yo cuando crezca quiero ser como mi papá.
Yo cuando crezca quiero servir al Dios de mis padres, porque ellos sirven a un Dios de verdad. Pero usted habla con los muchachos y le dicen: no, ¿cuál Dios? Mi papá, mi mamá. No, mío, ¿cuál Dios? Me toca evangelizarlos primero. Mira a ver cuando hay bautismos, pastor, a ver si los bautizamos y le enterramos el viejo hombre en la piscina. Se lo matamos ahí, que no vuelva a parar. El Dios de las generaciones. Hay un llamado para el pueblo de Israel que la fe se debía transmitir intencionalmente, pero que la fe se debía practicar. Se debía practicar. Éxodo 13:14. Y será para cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo: ¿qué es esto? Le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa, hijo, yo sacrifico al Señor. Fe que se practica. Hijo, yo me congrego porque papá es el que nos bendice. Hijo, yo ofrendo porque yo soy un edificador del reino en esta tierra. Hijo, yo voy y leo la palabra porque es la instrucción de Dios para mí. Hijo, yo predico la palabra porque yo tengo un Dios que otro no tiene. ¿Usted qué cree que cómo va a crecer su hijo? ¿Cómo va a crecer? No va a ser una gelatina. Va a ser un hijo fundado en la fe, formado en los principios. La fe se debe practicar. Recuerde que si usted no lo practica, sus hijos menos. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, ¿cree usted que se debe congregar uno para oír la palabra, sí o no? Porque la fe viene, que la fe tiene oídos también. La fe viene por el oír la palabra. Ahora miren este punto tan importante, y es que nuestra fe, a la que usted y yo hemos entregado nuestra vida, el Dios que usted y yo creemos. ¿Cuál es el Dios que usted y yo creemos? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de las generaciones. El cumplimiento de esa promesa estuvo en Yeshua, el Hijo de Dios, el Mesías, que murió, resucitó, ascendió a la diestra de Dios Padre, viene por segunda vez. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Y en esa fe que tenemos desarraiga la maldición generacional. A nosotros en las iglesias nos predican mucho de las maldiciones generacionales, pero también hay que hablar de la bendición generacional. La Biblia dice en la Nueva Traducción Viviente que todas las familias que rechazan a Dios, esa generación quedará afectada hasta la tercera y cuarta generación. La versión del 60 dice así: yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es la tercera y cuarta? Primera generación usted, segunda generación los hijos, tercera generación los nietos y cuarta generación los bisnietos. Yo visito la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación. Pero la Biblia dice que todo el que ama al Señor y el que le sirve al Señor, esa generación, verso 6, yo derramo amor inagotable por 1000 generaciones. Escucha esto: la maldad la visita hasta la tercera y cuarta, pero el que me ama, yo derramo sobre él amor inagotable y le derramo bendición hasta 1000 generaciones. No, yo de usted gritaba así, o sea, mira esto. Quiere decir que muchas de sus familias están bendecidas por causa de usted buscar a Dios. Muchos hogares están aquí sostenidos por la oración de la abuelita. Muchas casas que están aquí representadas están sostenidas por la oración de la mamá. Muchos están aquí sostenidos por la oración de un hijo, porque por causa del amor derramado de Dios sobre esa persona, le está concediendo gracia y bendición a 1000 generaciones. En otras palabras, si tú le sirves al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, cumplimiento del Mesías, entonces el Señor te dice: en ti serán benditos tus hijos, los hijos de tus hijos serán bendición en esta tierra, caminarán bajo la gloria. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos bendecidos? Este no lo mande para allá, mucha novia, ese no lo va a bendecir.
Pero si usted le enseña a amar al Señor, el Señor le promete que tus hijos serán bendecidos. ¿Y qué padre no quiere ver los hijos bendecidos? ¿Y qué abuelo no quiere ver los hijos bendecidos, los nietos? ¿Y quién no quiere ver los bisnietos bendecidos? Pues el Señor te dice: te voy a visitar generacionalmente en plena bendición. Tus generaciones serán benditas en mí, y en Cristo se rompe la maldición. Tú eres transmisor de la bendición de Dios. Tú eres un transmisor de la bendición de Dios. Muchos venían con una raíz de maldiciones, y en usted se rompió esa maldición familiar. Y desde que usted comenzó a tener hijos, su historia cambió. Ahora sus hijos son sacerdotes del Señor. Cuando le digo sacerdote, no es que tiene una túnica necesariamente. Le estoy diciendo es que le sirven al Señor, que aman al Señor. Ahora sus hijos, sus hijas están sirviendo al Señor. ¿Eso no es una alegría muy grande para el que tiene hijos? Visito la bendición sobre la casa. Termino con este pasaje bíblico. Primera de Reyes 11:37. Hay dos hombres en la Biblia, uno se llama Jeroboam y el otro se llama Roboam. Jeroboam es hijo del rey David, y hay una disputa entre Jeroboam y Roboam por un mal direccionamiento del reino. Viene una división al reino al pueblo de Dios, de las tribus. Se divide en 10 tribus a un sector y otras 2 tribus aparte. Pero Dios le promete a Jeroboam en Primera de Reyes 11:38. Escúchame acá. Si prestas atención a lo que te digo, Jeroboam, escúcheme. Jeroboam, míreme. Si tú me prestas atención, sigues mis caminos y haces lo que yo considero correcto, si obedeces mis decretos y mis mandatos como yo lo he hecho con mi siervo David, entonces siempre, Jeroboam, estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera sobre ti, como lo hice con David, y entregaré a Israel. ¿A quién le entregaron esa promesa? ¿A quién? A Jeroboam. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Entonces llega el profeta y te dice: te voy a bendecir, te voy a multiplicar, van a venir bendiciones, y sale la persona feliz con la profecía. ¡Qué profecía tan linda! Pero las profecías son condicionadas. Uno tiene que caminar sobre la profecía, si no, no hay nada, papito. Dios le da a usted el camino, pero si usted no camina sobre esa palabra, no hay nada. Profetiza, hijo de hombre, Ezequiel 37. Di a estos huesos que vivan, van a vivir. Solo tú lo sabes. Profetiza, opera la palabra. Entonces este tipo recibe la promesa, pero no recibe el cumplimiento. ¿Saben qué hizo Jeroboam? La bellecita esta, Primera de Reyes 12:28, entró en disputas con Roboam. Entonces él cogió y fabricó unos ídolos, y fabricó a todos los israelitas unos dioses paganos, unos becerros. Y bueno, y le pone los becerros a este sí más bruto, el hijo del rey David, con una promesa tan grande. Lo que él quería era que todos los del pueblo no bajaran a adorar a Jerusalén, y le montó una competencia. Pero esta competencia era con idolatría. Y dice la historia y el texto que hizo una fiesta parecida a la de Pascua, para que la gente se confundiera y adorara a los becerros. Y les dijo así: oh israelitas, estos son los dioses que los sacaron de la tierra de esclavitud. Fueron estos dioses. Le quitó la gloria a Dios. Y el legado que dejó Jeroboam fue un legado de idolatría. 13 reyes, en 13 ocasiones diferentes veo en la Biblia que 13 reyes siguieron la conducta de Jeroboam. Porque una cosa es herencia y otra cosa es legado. Él dejó una herencia de pecado o un legado de pecado. Herencia es lo que uno le deja a los hijos por uno trabajar duro. No es que tengo que trabajar duro porque yo no quiero que mi hija sufra como yo sufrí, y le voy a dejar una casita de 500 metros cuadrados con piscina, con carga. Le da una casa a la hija. Herencia. O es que tengo que trabajar duro para que mi hija tenga universidad. Es que tengo que trabajar duro para dejar herencia. Pero el legado no es cosas materiales. El legado es la fe, por ejemplo. Que cuando usted crezca diga: mi papá no me dejó ni una casita, pero me dejó una fe, que con esa fe he hecho edificios. Porque el legado es lo que tú le dejas a tus hijos.
El carácter no se forma en una TXL o en una Prado o en BMW. No se forja en las cosas materiales. El carácter se forja en la palabra de Dios. Y el hombre que ama a Dios, todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Tu hijo, tu familia va a prosperar en tierra árida si tiene al Señor de su lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta es: ¿estás trabajando por dejar herencia o estás trabajando por dejar legado? Hay que dejar un legado, como la canción del salmista Vicente Fernández. Me equivoqué porque no es Vicente, es el otro que murió hace poquito, Darío Gómez. Nadie es eterno en él. Un día yo voy a morirme. Yo un día me voy a morir. ¿Sí o no? No sé, por allá en 80 años, pero me voy a morir. O en 20 años, yo me voy a morir. Y hoy o mañana vamos a dejarle un legado a las generaciones. Y la gente va a pasar y la gente va a ver un lugar construido para la gloria del Señor. Y ahí van a llegar los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Y vamos a dejar legado a las generaciones donde otros van a conocer de Dios. ¿Qué le está dejando usted a su hijo? No, le estoy dejando en la universidad. Necesito que él salga adelante. Déjale legado. Si le dejas legado de fe, tu hijo va a avanzar. Yo tengo que decirle eso ya de manera condensada, que fue muy importante mientras preparé el sermón. Muy importante. Hay una pregunta que me han hecho varias mujeres en el servicio de la fe, y es: ¿puede una madre soltera ser influencia sobre sus hijos? Esa es una pregunta que me han hecho varias mujeres. Mujeres que me dicen: es que yo creo que al no tener el papá y la figura de un papá, el hijo no va a seguir adelante. ¿Cómo puedo hacer que mi hijo, mi hija sirva al Señor? La Biblia nos dice en Hechos 16:1 que Pablo llegó a Derbe y Listra, y allí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer ¿qué? ¿Una mujer qué? Pero de padre ¿qué? Ayúdeme. Un incrédulo de la fe de Israel. Entonces la mamá sí era una mujer judía creyente, pero el papá era griego. Es decir, el papá creía en el Olimpo, los dioses de Atenas, creía en Afrodita. El papá creía en todos los dioses del panteón. Pero la mamá era una mujer ¿qué? Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué más dice? Segunda de Timoteo 3:15. Pablo le vuelve a escribir a Timoteo: y como desde la infancia has conocido las sagradas escrituras, que pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó la fe al niño? La mamá. La mamá. ¿A quién se le entregaba la educación de los hijos? El padre, el sacerdote de la casa. La mamá los enseñaba en el hogar, pero el papá era la figura de la ley. 12 años el papá celebraba la madurez del hijo, pero a Timoteo la mamá lo forjó. Quiere decir que la influencia de una mujer sobre el hijo sí es importante. La influencia de las madres y de las abuelas son importantes sobre los hijos. Miren este otro pasaje bíblico. Primera de Timoteo 1:5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú, mire el texto, tienes la misma fe que primero estuvieron en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y sé que esta fe sigue firme en ti. Atención a esto. ¿Cómo se llamaba la abuela? Loida. ¿Cómo se llamaba el esposo de Loida? Loidicito. No dice. Entonces aquí probablemente Loida fue una mujer que no tuvo un compañero de la misma fe del pueblo de Israel, o era viuda.
Esta mujer forjó la fe en su hija, que se llamaba Eunice. Y Eunice forjó la fe en Timoteo. Y Timoteo, hasta el día de hoy, preparamos mensajes que trastornan el mundo. Se puede influenciar la vida de un hijo, la abuela y la madre. Tú puedes, todo lo que les he enseñado, eso en su tiempo va a dar fruto. Usted traiga al niño a la iglesia. Yo me levanté en una iglesia, iba a la congregación y las sillas no son como estas. Eso era de madera, hasta con clavos en la nalga le salían a uno ahí. Las pintaba el pastor ahí con una pintura blanca que luego ponen amarillas feas. Y yo me acuerdo de estar debajo de las sillas jugando con carritos en la iglesia. También me acuerdo en esas bancas viejas estar riéndome tanto con los niños de la iglesia que más de una ocasión, ¡pácate!, se caía la banca. Delante de toda la congregación el pastor nos regañaba y nos mandaba para una esquina, regañado de tanto molestar ahí. Pero la palabra se fue sembrando, se fue sembrando, se fue sembrando. Y aunque me vaya volviendo viejo, no me voy a apartar de ella, porque fui instruido en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que llevar la fe de generación a generación. Hay que llevarla. No importa que el niño le diga hoy no quiero ir, usted con amor le va a enseñar la palabra del Señor, porque la fe se puede heredar. La conclusión del mensaje es: ¿qué peligro hay? ¿Qué problemita? ¿Qué dificultad hay si no transferimos la fe a nuestras generaciones? ¿Qué pequeño problemita? Que si no extendemos la agenda del reino, hay una agenda satánica. Que si no avanza la agenda del reino, avanza la de Bad Bunny. Santo. Que si no avanza la agenda del reino, avanzan otras agendas que están pervirtiendo la niñez, que están pervirtiendo la juventud. Por eso la fe se tiene que enseñar. La Biblia dice que cuando murió Josué, hijo de Nun, murió él y toda esa generación, y se levantó otra generación que no conocían el Dios de Josué. Tus hijos tienen que conocer a qué Dios sirves tú. Y su papá, va a la iglesia. Y su mamá, señora, canta allá en la iglesia. ¿Y qué más? No, ya no sé más. No, usted tiene que enseñarle la fe que usted tiene a sus hijos, y ellos van a crecer viendo la mano del Señor. Tráigalos a la iglesia, enséñelos a congregarse. Si yo crecí con una fe donde no habían sillas como estas, que hay hermanos que se quedan hasta dormidos en esas sillas. Hay otros que dicen: ay, pastor, póngale masajes a estas sillas en la nalga, que esto es hasta... Se duermen, en serio. Hay gente que piensa: ay, de atrás, que ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí me contaron ahorita los de seguridad de la iglesia que compraron unos cuellos ortopédicos porque pueden sufrir algún accidente. Aquí hay gente que se duerme. Se duerme. Yo crecí en una iglesia donde las bancas eran de madera, donde no existían pantallas, donde tocar la batería era del diablo. Eso era el cajón satánico traído del Congo. Eso decía el pastor. Y hay un cassette que decía: batería, instrumento del Congo, con el sonido del bombo, boom, 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 llama a los demonios y todo. ¡Ah! Y cuando salió la canción de Marcos Witt, que era: espíritu de temor, huye, espíritu de maldad. El pastor fue a la iglesia y dijo: eso tiene mensajes subliminales. Cuando dice huya, está diciendo que vengan. Por ahí dicen que tú y yo estamos locos. Y a pesar de eso, crecimos en la fe. No había música como hoy día, no habían salmistas como ustedes, pero allá íbamos. Y todos traían un charrasco, Biblia, charrasco y pandereta. ¿Sí o no? Y usted se imagina 50 personas en la iglesia y los 50 con pandereta y 40 charrascos. Así me tocó. Y empezaba una canción: en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Y se iba acelerando. Y entre más se aceleraba, más unción había. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón. Y hágale, y hágale. Y ahí crecimos. Y la fe se fortaleció. El pastor llegaba y decía: como hoy no hay quien cante, venga la hermana. Y todas se miraban así los pies, porque el pastor ve a la hermana: ahorita venga acá para que cante en el himnario una canción. Los de mi tiempo, ¿sí o no?
El himnario dícese de un libro verde viejo que tiene todas las canciones escritas desde Martín Lutero, John Knox, de los reformadores de la iglesia. Entonces la hermana pasaba al frente y decía: hermanos, Dios les bendiga. Yo sé que mi voz no es bonita, que no es agradable, que cuando cante va a escuchar feo, pero todo es para la gloria del Señor. La tipa cantaba horrible y decía: vamos a cantar el himno 93. Cuando allá se pase lista, no me acuerdo qué número era ese. A mi nombre yo feliz responderé, resucitarán los muertos. Y hágale. Ese era. ¿Por qué quiero tocar eso? Porque también quiero decirle a los avanzaditos en edad que tienen que respetar la unción generacional. Que Dios se movió con Abraham de una manera, con Jacob de una manera, con Isaac de otra manera. Que Dios es un Dios de las generaciones, y Dios está levantando una juventud en este tiempo con una unción que nunca antes se ha visto, con un mover nunca antes visto. Colóquese sobre sus pies. Esta semana escuché el pastor Casluna en una predicación, la pusieron en el televisor y me reí porque él decía: me encontré un joven en el parqueadero de la iglesia. Y cuando me encontré el joven en el parqueadero de la iglesia, el joven me dijo: pastor, es que tengo el blue jean roto, pero mi abuela dice que yo como voy con el blue jean roto a la iglesia. Y dice el pastor: que esa abuela le dé gracias al Señor que ese nieto está yendo a la iglesia. Unción generacional. Dios va a usar a los jóvenes de este tiempo con estrategias nuevas. Hablar de una batería hace años en la iglesia, eso era hablar del diablo en la iglesia. Venían los predicadores y decían que el televisor era el cajón del diablo, y todos los hermanos se congregaban y cogían el televisor y lo quemaban, porque era el cajón del diablo. Y ahora todos los predicadores salen por televisión y le dicen a los hermanos: cómprale el LCD para que vea mi predicación. Unción generacional. Dios está moviéndose diferente, un nuevo fluir. Entonces, ¿qué pasa con el que no tiene hijo? El Señor dice: vayan y hagan discípulos. Medellín tiene que conocer el Dios que usted y yo servimos. ¿Amén o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, Medellín tiene que conocer su Dios. Su Dios, vea, su Dios, vea. El Dios suyo, Medellín lo tiene que conocer. El Dios suyo, Miguel, la gente lo tiene que conocer. El Dios suyo, hermano, la gente lo tiene que conocer. El Dios que usted sirve, la gente lo tiene que conocer. La gente tiene que conocer al Dios que usted le ha rendido su vida. Ahora, yo no sé cuál es su Dios, pero si usted le sirve al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la gente necesita conocer ese Dios. Vaya y hagan discípulos. Dios te va a hacer un extensivo del testigo para pasarlo a la nueva generación. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Levanta sus manos. Vamos a hacer una oración primero dirigida, pidiéndole al Señor que vamos a hacer una generación que va a pasar la posta, el testigo, con responsabilidad. Que gente, mire, este templo será prácticamente un salón de consolidación. Esto será chiquitico, ya es pequeñito para lo que Dios ha comenzado a hacer en Medellín, porque Medellín va a conocer el Dios al que usted y yo servimos. Levanta sus manos y comienza a decir: Señor, yo quiero enseñar el Dios que yo sirvo. Quiero que otros sepan el Dios al que yo le he rendido mi vida, al que mi casa y yo hemos decidido servirle, amarle, adorarle. Yo no soy perfecto y lejos estoy de hacerlo. La perfección estará en tu presencia, pero mientras tanto, con cada átomo de mi cuerpo, con cada célula de mi ser, yo voy a intentar servirte bajo la fuerza del Espíritu del Señor. Todo mi ser alabará el nombre del Señor, y de generación en generación el nombre del Eterno será conocido, y su nombre será conocido en Medellín. Su nombre será conocido en el Valle de la Aburrá. Su nombre será conocido en el oriente antioqueño. El nombre del Señor será conocido en Colombia, en las naciones de la tierra. Alguien puede orar agresivamente esta mañana diciéndole: Señor, yo quiero ser uno que pase la fe de generación en generación.